Bienvenidos a esta serie de videotutoriales ABA. A continuación veremos el proceso de programación de nuestro formulario y cómo podemos organizarlo para que ya comience a hacer enlace a nuestra base de datos. Bueno, entonces lo primero vamos a tener en cuenta lo que vimos en el anterior videotutorial. Vamos a verificar si cada uno de los campos está de acuerdo a los nombres que habíamos definido. Por ejemplo, descripción, txt descripción, como ustedes observan acá, en el name está totalmente de acuerdo con el nombre que aparece en la tabla. De la misma forma, cuenta de inventario ID con cuenta inventario ID. Tenemos cuenta de ingreso ventas ID con cuenta de ingreso ventas ID y así sucesivamente. Los nombres de los botones, BTN primero, BTN atrás, BT adelante, así sucesivamente, y lo que es el data grid líneas listado, como lo estamos observando. Entonces, eso es lo primero que debemos corroborar para evitar que en la programación vamos a tener inconvenientes. Ya teniendo esto, entonces vamos a cerrar en un momento las propiedades y vamos a comenzar a hacer la programación. Para esto, entonces, ya tendríamos en el explorador de soluciones, como lo vimos en videotutoriales anteriores, la clase base, que es la que nos va a permitir hacer el enlace a nuestra base de datos que tenemos ubicada, en este caso, en la carpeta facturación, la base de datos que se llama megaproyectos, como lo estamos observando acá, que es la clase CLS base. Bueno, muy bien, entonces CLS base nos está indicando que hay una variable pública llamada str cadena de tipo string y que va a contener esta cadena de caracteres que es la que nos va a hacer el enlace a nuestra base de datos. Bueno, adicionalmente a esto, vamos a cerrar un momentico nuestra clase, vamos a hacer doble clic en nuestro formulario de líneas. Si quieren podemos cerrar los otros formularios. Bueno, digámosle que sí guarde los cambios y vamos a comenzar a hacer la programación. Vamos a cerrar un poco lo de la tabla y vamos a comenzar a hacer la programación simplemente haciendo doble clic en cada una de las opciones que nosotros necesitamos manejar. En este caso, lo primero que vamos a hacer es doble clic sobre el formulario. Entonces vamos a hacerle doble clic y antes de comenzar a trabajar, entonces debemos hacer la importación de unas librerías, las cuales lo vamos a hacer con el siguiente código. Este código lo vamos a tener disponible en nuestra plataforma Sócrates, en la guía de aprendizaje número 3, donde se ha incluido la información para este formulario guía. Aquí vamos a tomar esta información, como lo estamos observando acá, lo estoy seleccionando. Voy a darle clic derecho del mouse en él y voy a darle clic en copiar. Como ya lo copié, entonces voy a ir a mi formulario y lo voy a ubicar encima de public class y le doy control V para pegarlo. Entonces de esta forma estoy primero que todo importando las librerías que voy a utilizar. Ahora, después de esto, observen que es algo muy sencillo, pues inicialmente son una parte básica para que contengan todos los códigos, las diferentes herramientas que vamos a utilizar dentro de nuestro formulario. Ahora vamos a incluir del código que tenemos acá, vamos a incluir en public class frm terceros, vamos a comenzar a incluir esta primera programación. Entonces control C, mire que está dentro de public class, entonces vamos a ubicarnos ahí. En este caso es frm líneas, abrimos un poco y le damos control V. Bueno, mientras que vamos haciéndolo, vamos a ir explicando en qué consiste. Las regiones indica que nos permite organizar de forma adecuada. Como ustedes observan, estoy cerrando, miren cómo estoy cerrando, haciendo clic en el menos de la región, yo cierro y yo voy a tener totalmente organizado mi código de forma tal que cuando yo necesite algo simplemente voy a hacer clic en el más para abrirlo y poder modificarlo si lo necesito. Bueno, volvamos entonces a donde estamos. Ahora les estoy colocando unos títulos adicionales, por ejemplo acá le estoy colocando entre comillas variables iniciales para que me sirva de guía y algún día voy a necesitar ese código, entonces simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar como lo estamos haciendo ahorita y lo vamos a organizar. Bueno, ahora debemos, como lo estamos indicando, tenemos que hacer la definición de las variables. Entonces la primera variable que vamos a definir es la variable, voy a ampliar un poquito acá para que podamos ver las variables que vamos a definir.
y deben ser las mismas variables que vamos a tener dentro de nuestro formulario, como ustedes observan en este caso. Entonces, lo primero, vamos a definir nuestra variable línea ID. Línea ID, que es de tipo entero largo. ¿Por qué entero largo? Porque recuerden que esta variable es automática, se genera automáticamente y todas las variables automáticas son de enteros largos. Todos los ID que tenemos van a ser algunos son enlazados con otras bases de datos, con otras tablas. Entonces por eso es importante que sean enteros largos para manejar el mismo tipo de campo. Y si no vamos a tener inconvenientes, tendríamos que hacer conversiones. Otra de las opciones que aparece es descripción. Entonces vamos a cambiar este y vamos a colocarle aquí descripción. Descripción. Es de tipo string, una cadena de caracteres. Vamos a colocar las siguientes: cuenta inventario ID. Entonces en este caso, cuenta inventario ID. Vamos a colocar la siguiente. En este caso va a ser cuenta ingreso ventas ID. En este caso es cuenta devolución ventas ID. Y tenemos cuenta costo inventarios ID. Observan que yo estoy en todo momento mirando la base de datos, verificando de que sean los mismos campos que voy a trabajar y estoy organizándolo para que quede exactamente igual. Cuenta devolución inventario ID. Bueno, lo único es que estas son de tipo long, o sea, enteros largos, porque así lo definimos cuando estuvimos creando nuestra base de datos. Entonces, por lo tanto, vamos a pegar estos que son de enteros largos. Vamos a seguirlo haciendo. Bueno, muy bien. Y aquí también tenemos el último, que es también de tipo entero largo. Bueno, entonces aquí nos están sobrando estos, todos estos hasta acá. Vamos a pulsar suprimir y ya quedaría listo. Entonces miremos que hemos definido la cuenta línea ID, descripción, es la única de tipo string, luego cuenta inventario ID de tipo long, cuenta ingreso ventas, devolución ventas, costo de inventarios y cuenta de devolución inventarios, todas de tipo long como aparece ahí. Bueno, verificamos que los nombres sean iguales y ya cuando estamos listos, entonces vamos a continuar. Esta partecita donde dice STR cadena, al frente estamos diciendo que es la cadena de conexión definida de la clase base. O sea, acuérdense que teníamos CLS base en la clase, es la variable que estamos haciendo el enlace a esa clase que tenemos ahí y para poder hacer la conexión con nuestra base de datos. Aquí CN terceros lo vamos a cambiar y ya no se va a llamar CN terceros, sino que lo vamos a colocar como CN líneas, que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Y aquí, como su nombre lo dice, es la conexión a la base de datos. Entonces, cada vez que necesitamos hacer una conexión, vamos a hacer un llamado a CN líneas, que es nuestra variable que va a contener esta conexión. Y proceso nos va a indicar, pues más adelante nos vamos a dar cuenta si estamos trabajando con el botón nuevo, consultar, modificar, etcétera. O sea, es más que todo para identificar los botones. Miren lo interesante de esta programación. Cuando ya termino de organizar, simplemente voy a hacer clic en el menos y miren cómo queda bien organizadito de forma tal que ya sabemos que ahí van a estar las variables iniciales. Si yo quiero ubicarme ahí y aparece la información sin necesidad de abrirlo. Bueno, vamos a continuar, me voy a ubicar por debajo de él, vamos a pulsar Enter 2 veces para darle un poco de espacio y vamos a ingresar otra vez a nuestra programación y ahora nos dice que vamos a hacer la definición de las tablas. Entonces vamos a definir estas tablas. Entonces vamos a darle control B y en la definición de tablas, entonces es algo muy sencillo.
vamos a hacerle cambio a nuestra programación. Ya no lo vamos a trabajar como terceros, sino todo lo vamos a colocar como líneas. Entonces ya no es terceros sino líneas. Vamos a irlo cambiando. Bueno, muy bien. Aquí ya no es build terceros sino líneas. Este código es básico para que tú puedas hacer el enlace a la tabla de líneas y asimismo podamos hacer manejo de consultas, actualización e información de nuestra tabla o base de datos. Aquí tenemos el cambio. Entonces este caso se llama líneas. Bueno, muy bien. Y aquí viene la parte importante, que es la definición de nuestra tabla. Entonces dice que vamos a crear ACM de líneas y vamos a seleccionar, vamos a utilizar un select para hacerlo desde la tabla DB líneas y ordenado por, entonces miramos el campo que tenemos en la tabla, decimos línea ID de la conexión CN líneas que ya la habíamos definido. Entonces mire que ya aparece acá, ya quedaría listo. Entonces, como observamos, simplemente hemos ido modificando nuestra programación y adecuándola al programa que estamos necesitando. Estas 4 líneas de código nos van a permitir ya hacer lo que es la definición de nuestras tablas para poderlas utilizar adecuadamente. ¿Cuántas definiciones de tablas? De la medida que necesitemos tablas para trabajar en nuestros formularios. Por ejemplo, si necesitamos trabajar tablas para hacer nuestros combox, o sea, nuestro combo box, vamos a definir más tablas. Más adelante nos vamos a dar cuenta, cuando estemos trabajando con combo box, cómo debemos incluir otro grupo de tabla, otra tabla, de la misma forma que estamos viendo acá. Entonces vamos a hacer clic acá en el menos y ya entramos a la definición de las tablas. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya como tenemos definida la tabla que vamos a utilizar, entonces vamos a verificar nuestro código. Y ahora vamos a hacer lo que es la alimentación de nuestro formulario. Entonces aquí yo dice cargue del formulario. Lo vamos a hacer hasta aquí, hasta en región. Vamos a darle clic acá. Bueno, permíteme un segundito. A ver. Para que podamos entender mejor esta parte del cargue del formulario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salirnos un momentico de acá. Vamos a guardar todo. Mira, siempre hago clic en guardar todo para guardar los cambios. Vamos a salirnos un momento. Y yo voy a hacerle otra vez doble clic en un área libre del formulario. Y como ustedes observan, él automáticamente generó esta programación. O sea, nos generó el private sub FNM líneas load. Recuerden que el load es uno de los eventos más importantes en el manejo del formulario, que es el cargue del formulario. Entonces dice que ahí vamos a incluir lo que es el cargue de nuestro formulario. Entonces vamos a verificar. Entonces mire que está lo mismo. FNM terceros load. Aquí yo no necesito eso, simplemente necesito la programación desde el tree hasta el entry. Control C. Desde el tree hasta el entry. Ahora le damos control B. Y lo que aparece en este caso, donde dice en región y dice numeral región, entonces vamos a colocarlo nosotros mismos. Simplemente vamos a digitar el signo número. Signo número, región. Abrimos comillas. Y le decimos cargue del formulario. Mire que es muy importante darle nombres para que más adelante nos sirvan de guía cuando estemos trabajando. Y aquí cuando terminamos, mira que dice el private sub. Debajo de este private sub vamos a colocar numeral en región. Bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Como ustedes observan, simplemente voy a hacer clic acá y entonces quedaría solamente el cargue del formulario. Bueno, entonces ya tenemos listo para comenzar a cargar el formulario. Entonces necesitamos comenzar a actualizar todos los datos que aparecen aquí. El tree y el entry nos va a permitir manejar esta opción de mensaje box,
que nos permite identificar si se nos llega a presentar un problema o un error, cómo podemos ubicarlo exactamente en la posición que tenemos el error. Entonces en este caso vamos a hacer clic en DA terceros, ya no se llama DA terceros como ustedes se acuerdan, sino que se llama es DA líneas. ¿Listo? Entonces hacemos doble clic ahí y ya queda DA líneas. De la misma forma, en DS terceros no se llama DS terceros, sino que se llama DS líneas. Y en TV terceros vamos a reemplazarlos por TV líneas. Muy bien. Ahora verifiquemos lo siguiente. Dentro del formulario hemos definido los nombres para cada uno de los objetos. En este caso tenemos LB. ¿Se acuerdan que ya le habíamos llamado LB línea ID? Dice que como es un tipo de objeto LBL, quiere decir que es un tipo label, o sea que es un tipo de objeto text, y él va a ser, lo vamos a ubicar en el dataset. Vamos a colocar TV líneas de nuestra tabla, y el ID es el objeto donde perdón un segundito, línea ID, ese es el campo, este que vemos acá, miremoslo aquí, este es el campo línea ID de la tabla líneas, que está ubicada en el dataset líneas, de tipo text, va a ser adicionada al objeto LBL línea ID, que es el objeto que habíamos definido con anterioridad. Bueno, entonces de la misma forma como hemos definido ese objeto, entonces vamos a definir para la descripción, también hacemos en DS líneas, TV líneas, y el campo que vamos a tomar para descripción es TV líneas, la tabla, descripción, el campo. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos todo esto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar toda esta parte de aquí. Yo quisiera que observaran antes de que borráramos que cuando tenemos checks, o sea, los checked, debemos incluirle dos líneas de programación. Debemos incluirle la línea de programación para la carga de la información, donde nos indica exactamente de dónde lo vamos a traer, y la otra que nos indica como la inicialización de ese objeto, para indicarle que el objeto inicia con un valor por defecto igual a falso. Recuerden que en la opción de los checkers, cuando chuleamos un cuadrito, en ese chulito le estamos diciendo si es falso, verdadero cuando lo chuleamos, o falso si está sin seleccionar. Eso es lo único que debemos tener en cuenta. Como nosotros en este formulario no tenemos checker, vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto y vamos a dejar solamente el DG, Data Grid. ¿Por qué borré? Porque pues simplemente lo que necesito es tomar los mismos datos que aparecen en la línea anterior, que es este que tenemos aquí. Le vamos a dar Control C. Y ahora vamos a darle Control V cuantas veces necesitemos. Entonces, descripción, cuenta de inventario ID, Enter. Necesitamos cuenta de ingreso por ventas, Enter. Cuenta, y bueno, y aquí tenemos los otros. Si nos sobra los borramos. Ahora simplemente ya es mucho más fácil, ya podemos simplemente cambiar los datos. En este caso, descripción, vamos a seguir con inventario ID, cuenta inventario ID, que es este. Listo. Ese cuenta inventario ID, entonces al frente simplemente cambiamos por el campo cuenta inventario ID. Bueno, muy bien. Ahora vamos por el siguiente. Y así sucesivamente vamos a comenzar a ir cambiando. Por ejemplo, cuenta ingreso en ventas, ID. Y vamos cambiando tanto el objeto que estamos manipulando como el campo que lo va a llenar. En la opción de DGB, que es el Data Grid listado, simplemente hay que identificar la tabla, o sea, el dataset que lo está tomando y la tabla que estamos manejando. Entonces, más adelante voy a terminar de llenar estos objetos y ya continuamos
con la siguiente programación del formulario para ver cómo nos queda. Ya nos vemos.